Hay momentos en la historia, momentos bien curiosos, en los que un solo documento, un simple libro, logra cambiar el destino de toda una comunidad. Y no estamos hablando de una novela famosa o de un tratado político que reconfigura fronteras, para nada. Hablamos de algo mucho más humilde, un manual de preguntas y respuestas, diseñado para niños. Un libro que, contra todo pronóstico, terminó por forjar la identidad, la disciplina y el futuro de una ciudad entera, convirtiéndola en un faro para toda una época. Pues esta es la fascinante historia del Catecismo de Ginebra de 1545. Y la pregunta central es esa, ¿no? ¿Puede de verdad un simple libro de preguntas y respuestas transformar toda una ciudad? Suena a primera vista como una exageración. O sea, ¿cómo podría un texto pedagógico, por muy bien escrito que esté, convertirse en la columna vertebral de una sociedad en plena ebullición? Y sin embargo, eso es precisamente lo que vamos a explorar. Vamos a sumergirnos en la historia para descubrir cómo las palabras de Juan Calvino, organizadas en ese pequeño libro, no solo instruyeron a los niños de Ginebra, sino que construyeron los cimientos de su identidad cívica, social y espiritual en uno de los momentos más turbulentos de su historia. Bien, para entender esta increíble transformación, nuestro recorrido va a seguir 5 actos. Vamos a empezar en el corazón del problema, una ciudad al borde del caos. Luego, veremos cómo se forjó una solución, una que nació del fracaso y del exilio. Analizaremos la brillante arquitectura de esa nueva sociedad, observaremos su profundo impacto en la vida diaria de cada ciudadano y al final descubriremos el legado, un legado duradero y sorprendente de este pequeño libro. Y nos vamos al primer acto. A ver, para apreciar la magnitud del impacto del catecismo, primero tenemos que transportarnos a la Ginebra del siglo XVI. Pensemos en una ciudad que acababa de conquistar su libertad política y religiosa, pero que se encontraba peligrosamente a la deriva sin una brújula social o espiritual clara que la guiara en medio de las tormentas políticas de Europa. Lo que revela esta línea de tiempo es un verdadero torbellino de cambio radical. En menos de una década, Ginebra se sacude el yugo de su príncipe obispo y se declara una república independiente. Es un acto de valentía, sí, pero la libertad trae consigo una inestabilidad enorme. Se adopta la reforma, pero el primer intento de Calvino y su colega Guillaume Farel por dar algo de orden con un catecismo, fracasa estrepitosamente. Era demasiado teológico, muy denso, inaccesible para la gente común. La resistencia de las grandes familias de Ginebra y de la población fue tan fuerte que los dos, Calvino y Farel, fueron expulsados. Y Ginebra queda entonces en un vacío de liderazgo, un estado de anarquía eclesiástica que amenazaba con deshacerlo todo. Como podemos ver aquí, los problemas durante el exilio de Calvino eran tanto internos como externos y se alimentaban entre sí. Internamente, la anarquía eclesiástica significaba que no había una estructura clara. Los pastores predicaban mensajes contradictorios, la gente estaba confundida. A eso se sumaba una profunda ignorancia doctrinal. La mayoría de los ginebrinos habían dejado el catolicismo, pero no entendían realmente los principios de su nueva fe. Y por fuera, la poderosa ciudad de Berna, su aliada militar, presionaba para que Ginebra adoptara sus propias costumbres religiosas, amenazando su recién ganada autonomía. Todo esto generaba una división social profunda. La reforma en Ginebra estaba literalmente a punto de colapsar. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. En 1541, las autoridades de Ginebra, ya desesperadas por el caos, se tragan su orgullo e invitan a Calvino a regresar. Pero ojo, el Calvino que vuelve no es el mismo. Su exilio en Estrasburgo lo cambió profundamente. Allí, bajo la tutela del reformador Martín Bucero, aprendió una lección crucial. El orden duradero no se impone solo con leyes, se construye pacientemente, a través de la educación y la persuasión. Regresa con una nueva estrategia, y esta vez centrada en una herramienta clave, un catecismo totalmente rediseñado. Y esta comparación lo ilustra de forma brillante. El primer catecismo, el de 1537, era una obra abstracta, casi un tratado para teólogos. El nuevo, publicado en francés en 1542 y en latín en 1545, es una auténtica obra maestra de la pedagogía. En Estrasburgo, Calvino observó cómo Bucero usaba un método claro, con preguntas y respuestas sencillas, para enseñar a los niños y a las familias. Y Calvino aprende la lección. El nuevo catecismo abandona la complejidad por la claridad.
Su formato de pregunta y respuesta no solo facilita la memorización, sino que obliga a pensar. Se convirtió en un diálogo estructurado que podía tener lugar tanto en la iglesia como en el hogar. Pasemos ahora a ver cómo se construye esta herramienta, porque el nuevo catecismo no es solo una lista de doctrinas, es una verdadera arquitectura para la mente y el alma. Su estructura está meticulosamente pensada para ser el cimiento sobre el cual se edificaría una identidad ginebrina completamente nueva, unificada, educada y con un propósito claro que trascendiera la simple supervivencia política. El catecismo se organiza en estos 5 pilares, pero el orden es la clave de su genio. A diferencia de muchos otros catecismos, como el de Lutero que comenzaba con la ley, Calvino toma una decisión teológica y pastoral radical. Pone la fe primero. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque quería enseñar que la vida cristiana no comienza con el peso de la obligación de obedecer reglas, sino con la buena noticia de la gracia de Dios recibida por fe. Primero se entiende en quién creemos y lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es la fe. Y solo entonces, como una respuesta de gratitud y amor, aprendemos a vivir según su voluntad, la ley. Es un cambio sutil pero profundo que transforma la obediencia de una carga a una alegría. Y en esta cita vemos un destello de su genio pedagógico. Calvino toma conceptos teológicos que habían sido objeto de debates complejísimos, como la naturaleza de un sacramento, y los destila en definiciones que son claras, concisas y a la vez profundamente personales. No es un ritual mágico, explica. Es un sello visible de una promesa invisible, un ancla diseñada por Dios para fortalecer nuestra confianza cuando dudamos. Este tipo de lenguaje tan accesible, que conectaba la gran teología con la experiencia humana, hizo que el catecismo fuera increíblemente poderoso y transformador. Muy bien, ahora es momento de ver cómo este libro saltó de las páginas impresas para moldear la vida real, la vida cotidiana de Ginebra. Porque el catecismo no fue diseñado para quedarse en la biblioteca de un erudito. Fue una herramienta activa y presente en las calles, en los hogares, en las escuelas y en la vida pública de cada ciudadano. Este registro histórico es fascinante porque nos muestra la realidad en acción. La instrucción del catecismo no era una actividad opcional de domingo por la tarde, no. Era una obligación cívica y religiosa. El consistorio, que era el cuerpo gobernante de la Iglesia, con autoridad moral en la ciudad, vigilaba activamente que los niños asistieran a sus lecciones. El catecismo se convirtió así en el principal instrumento de disciplina social, moldeando el comportamiento, estableciendo un orden moral compartido y asegurando que la próxima generación creciera con una comprensión unificada de la fe y la ciudadanía. Para entender la magnitud de este proyecto social, consideremos la escala. Ginebra tenía unos 13.000 habitantes, pero era una ciudad en constante cambio. Se estaba convirtiendo en la ciudad de refugio para protestantes que huían de la persecución en Francia, Italia, Inglaterra, de todas partes. Entonces, ¿cómo se unifica a una población tan diversa, con diferentes idiomas y costumbres? Pues el catecismo fue la respuesta. Proporcionó un lenguaje doctrinal común, un conjunto de creencias y unos valores éticos compartidos que ayudaron a integrar a los recién llegados y a forjar, a partir de esa diversidad, una nueva y cohesiva identidad ginebrina. Los historiadores tienen un término para este fenómeno que vemos en Ginebra: confesionalización. Describe esa poderosa alianza entre la Iglesia y el Estado para forjar una identidad común y disciplinada, basada en una confesión de fe específica. En Ginebra, el catecismo fue la herramienta perfecta para este proyecto. No solo transmitía doctrina de manera eficiente, moldeaba ciudadanos leales, educados y unificados bajo un mismo estandarte religioso y cívico, creando una sociedad con un nivel de cohesión social sin precedentes para la época. Pero el impacto extraordinario del catecismo de Ginebra no se detuvo en las murallas de la ciudad. El experimento ginebrino se convirtió en un modelo tan exitoso de orden, piedad y educación cívica que fue observado, admirado y exportado a otras comunidades reformadas que luchaban por establecerse en una Europa a menudo hostil. Ginebra se convirtió básicamente en un laboratorio cuyo éxito todos querían replicar. Ya esta tabla muestra un linaje directo y muy poderoso. John Knox, el gran reformador de Escocia, pasó un tiempo exiliado en Ginebra y la llamó la escuela más perfecta de Cristo en la tierra desde los días de los apóstoles. Quedó tan impresionado que, a su regreso, simplemente tradujo y adaptó el catecismo para su país.
El famoso Catecismo de Heidelberg, uno de los documentos más influyentes y queridos de la tradición reformada, debe gran parte de su estructura y su enfoque pastoral al modelo de Calvino. E incluso un siglo después, los catecismos de Westminster, pilares del presbiterianismo inglés y americano, construyeron sobre los sólidos fundamentos doctrinales que Calvino había establecido en Ginebra. Y esto nos lleva a una reflexión final. Vivimos en un mundo saturado, en un océano de información, donde las identidades son cada vez más fragmentadas y los valores compartidos parecen desvanecerse. La historia de Ginebra nos presenta un caso de estudio radical y provocador, una comunidad que en su momento de mayor crisis eligió la unidad y el propósito a través del conocimiento compartido y profundo de un solo texto. Quizás nos desafía a pensar en el poder que reside en tener cimientos comunes y en la importancia de la educación profunda sobre la información superficial en un mundo que parece moverse cada vez más rápido y en direcciones cada vez más dispersas. Si esta historia sobre cómo las ideas plasmadas en un libro pueden dar forma a una sociedad ha parecido tan fascinante, la invitación es a explorar más recursos y análisis. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles. Allí se puede seguir profundizando en estos temas.